Feliz y bendecido viernes, estimados estudiantes de auditoría contable. Primeramente pido disculpas porque no sé qué problemas tengo con la cámara y no puedo generar imagen. El día de hoy vamos a hablar sobre las pruebas, los tipos de pruebas, el muestreo, los tipos de muestreo, el riesgo y las técnicas de muestreo. Entonces comencemos con las pruebas selectivas. Las pruebas selectivas también se le conocen como pruebas de auditoría o procedimientos de auditoría. Son técnicas específicas que aplica el auditor para obtener evidencia que le permita formarse una opinión sobre los estados financieros o la efectividad de los controles internos de una entidad. Es oportunidad de las pruebas se refiere al momento en el que el auditor realiza los procedimientos. Estos pueden ser en una fecha determinada o durante un periodo específico. La elección del documento depende de la naturaleza del control o la transacción y de la confiabilidad que se espera del sistema de control interno. Un ejemplo de una prueba selectiva de oportunidad, por ejemplo, que en una auditoría de control interno sobre el ciclo de venta, el auditor decide realizar pruebas de cumplimiento durante el tercer trimestre del año. Ese sería el tiempo, el periodo, ya que es el periodo de mayor actividad para la empresa y permite evaluar la operación de los controles en un momento representativo. Para las pruebas sustantivas de los saldos de las cuentas por cobrar, se realizará al 31 de diciembre, fecha de cierre de la empresa, para asegurar la razonabilidad de los saldos presentados en el balance. Existen las pruebas selectivas de alcance. El alcance de este tipo de pruebas se refiere a la extensión de los procedimientos aplicados, que incluyen la cantidad de elementos a examinar dentro de una población y la profundidad con la que se examinará cada elemento. El alcance está directamente relacionado con la materialidad del riesgo de la auditoría y la confianza en los controles internos que se apliquen dentro de la organización. Un ejemplo pudiera ser, pongamos como ejemplo, que la auditoría de las cuentas por pagar. En este caso se establece un alcance del 100% para todas las facturas de proveedores. Pongamos el ejemplo también de 100.000 bolívares, debido a su materialidad. Mientras que para las facturas menores a ese monto, se pudiera seleccionar una muestra aleatoria de un 10% del total de las transacciones para que se verifique su correcta contabilización. Continuando, tenemos el tipo de pruebas selectivas. Las pruebas selectivas se pueden clasificar primero en pruebas de cumplimiento o pruebas de control, perdón. Son pruebas diseñadas para obtener evidencia sobre la efectividad del diseño y operación de los controles internos, perdón, a lo largo del periodo. El objetivo es determinar si los controles están funcionando como se espera y se pueden prevenir o detectar errores materiales. Se aplican para verificar que los controles claves se estén aplicando de manera consistente. Pudiéramos poner como ejemplo la verificación para autorizar los pagos a los proveedores. El auditor selecciona una muestra de pagos realizadas durante el año y revisa que cada uno de ellos tenga las firmas necesarias de acuerdo al control interno que tenga fijada la empresa. Un ejemplo pudiera ser como la firma del gerente, la autorización del gerente, tal como pudiera establecer las políticas, repito, internas de la empresa, y si un porcentaje que él considere aceptable, pongamos un ejemplo, 90% de los pagos cumplen con todos los controles, el auditor podría cumplir que el control opera efectivamente.
También tenemos las pruebas sustantivas. Este tipo de pruebas están diseñadas para detectar errores materiales en los saldos de las cuentas y de las transacciones que afectan los estados financieros. Estas pruebas pueden o buscan evidencias directas sobre la validez, integridad y exactitud y valores de las transacciones y saldos. Se aplican procedimientos como la confirmación de los saldos con terceros, el recálculo, la inspección de documentos y la observación de inventario físico. Un ejemplo de una prueba sustantiva pudiera ser la existencia de cuentas por cobrar. Aquí en la auditoría evidencia confirmaciones directas a una muestra de cliente a través de la verificación de saldos reportados por la empresa al cierre del ejercicio. Si la respuesta de los clientes coincide en su mayoría con los registros que tiene la empresa, esto pudiera proporcionar una evidencia de la existencia de las cuentas por cobrar. ¿Sí? Tenemos en cuanto al muestreo. El muestreo en auditoría es la aplicación de procedimientos de auditoría a menos del 100% de los elementos de una población de auditoría, de forma que todas las unidades de muestreo tengan la misma probabilidad de ser seleccionados con el fin de evaluar alguna característica de la población. Permite al auditor obtener y evaluar evidencia sobre algunas características de los elementos seleccionados para formarse una conclusión sobre la población de que se extrajo la muestra. Tenemos los tipos de muestreo. Tenemos muestreo estadístico. Implica el uso de las teorías de probabilidad para seleccionar una muestra y evaluar los resultados muestrales que permitan al auditor cuantificar el riesgo del muestreo. Tenemos el muestreo no estadístico o por juicio. El auditor selecciona la muestra basándose en su juicio profesional, sin el uso de técnicas de probabilidad. Los resultados no pueden ser proyectados estadísticamente a la población. Un ejemplo de los tipos de muestreo tenemos el muestreo aleatorio. Un muestreo aleatorio pudiera ser si se tienen un número de facturas. Pongamos un ejemplo de unas 5.000 facturas. El auditor utilizará o se utiliza un generador de números aleatorios para seleccionar 100 facturas específicas para su revisión, asegurando que cada factura tuvo la misma probabilidad de ser elegida. Tenemos un muestreo sistemático. En una lista de pagos, el auditor debe seleccionar cada cierto pago y así elegir un número de inicio aleatorio y luego seleccionar el pago que salió y así sucesivamente hasta completar la muestra. Tenemos un muestreo estratificado. Para auditoría, los saldos del inventario. El auditor podría estratificar el inventario en tres categorías: producto de alto valor, valor medio y valor bajo. Tenemos muestreos por unidades monetarias que pudiera permitir probar la sobrevaloración de las cuentas por cobrar. En este caso, se seleccionan transacciones donde cada bolívar de la población tiene una probabilidad igual de ser seleccionada. Tenemos selecciones de elementos específicos no estadísticos. En este caso, la técnica decide revisar todas las transacciones de venta superiores a un monto determinado porque considera de alto riesgo debido a su materialidad y uso en el método estadístico. En cuanto a los riesgos de muestreo, son todos aquellos riesgos inherentes al proceso de muestreo que pueda llevar al auditor a una conclusión errónea. Por ejemplo, tenemos el riesgo de muestreo alfa o de rechazo incorrecto. Es el riesgo de que la muestra no sea representativa de la población.
lo que lleva al auditor a concluir que existe un error material y que los controles no son efectivos, cuando en realidad sí lo son. Esto puede llevarse un trabajo de auditoría adicional es necesario. Existe el riesgo de muestreo, beta o de aceptación incorrecta. Este riesgo, la muestra no sea representativa de la población, o sea, que la muestra que se tomó, lo que lleva al auditor a concluir que no existe un error material y que los controles son efectivos, cuando en realidad sí existen errores materiales y los controles son ineficientes y han fallado. En este riesgo más crítico para el auditor, ya que puede conducir a una opinión incorrecta. Tenemos también el riesgo de muestreo, perdón, no de muestreo. Son todos los riesgos de auditoría que están relacionados con el tamaño de la muestra, como la falta de aplicación de un procedimiento de auditoría adecuado, la interpretación incorrecta de la evidencia o la falta de juicio profesional por parte del auditor. En cuanto a los ejemplos, tenemos por lo menos un ejemplo en cuanto al riesgo de muestreo. Alfa o de rechazo incorrecto sería que la prueba de una muestra de controles de autorización de pagos por parte del auditor se encuentra en un alto número de desviaciones y se concluye que el control no es efectivo y decide realizar más pruebas sustantivas. Cuando en realidad se hubiera examinado la población completa, el control pudiese haber sido efectivo, esto genera un costo adicional innecesario. Un ejemplo de riesgo de muestreo, beta o de aceptación incorrecta, es en este caso el auditor seleccionaría una muestra de cuentas por cobrar y no encuentra errores significativos. Se pudiera concluir o el auditor concluye que las cuentas por cobrar están razonablemente presentadas, pero en la población que resulta no muestreada o que no se consideró en la muestra, existen errores materiales que harían que la prueba estuviese sobreevaluada. Este es un riesgo grave ya que podría llevar a una opinión de auditoría incorrecta. En cuanto al riesgo de no muestreo, la auditoría debe revisar los documentos que soportan de una transacción. Debido a su inexperiencia, no identifica una falsificación evidente de alguno de los documentos. Este error de juicio no está relacionado con el tamaño o la representatividad de la muestra. Continuando con las técnicas de muestreo, estas técnicas se dividen principalmente en técnicas de muestreo estadístico. Las muestras, las técnicas de muestreo estadístico. Existe el muestreo aleatorio simple, donde cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Se utiliza para ello tablas de números aleatorios o un generador numérico aleatorio. Otra técnica pudiera ser el muestreo sistemático. Se selecciona un punto de partida aleatorio y luego se selecciona cada n número elementos de la población. Es más fácil de aplicar que el muestreo aleatorio simple. Existe el muestreo estratificado. Acá la población se divide en sus grupos basado en alguna característica relevante. Por ejemplo, un valor monetario o algún tipo de transacción. Luego se selecciona una muestra de cada subgrupo. Y existe el muestreo por unidades monetarias. Este muestreo se utiliza principalmente para pruebas sustantivas de detalle de saldo de cuenta. Las unidades de muestreo de valor individual y los elementos con saldos más grandes tienen una mayor probabilidad de ser seleccionados. Existen también técnicas de muestreo no estadístico.
Acá se dividen en la selección de elementos específicos. El auditor selecciona elementos particulares con base en su juicio, como transacciones de alto valor, transacciones inusuales o transacciones en un periodo específico. También existe selección en bloque. Acá se selecciona una o más secuencias de un elemento contiguo. Existe el muestreo al azar. Acá se seleccionan elementos sin un patrón determinado, pero también sin un sesgo consciente. No es un muestreo estadístico ya que no se basa en probabilidades. Unos ejemplos de este tipo, técnicas de muestreo, tenemos en cuanto al muestreo aleatorio simple. Se utiliza un software de auditoría para generar, por ejemplo, 100 números aleatorios entre el 1 y pongamos 1800, el total de facturas, para seleccionar las facturas a revisar. Tenemos en cuanto al muestreo sistemático, ordenar las facturas por número consecutivo. Si el auditor decide un intervalo de 10, selecciona aleatoriamente la primera factura y así sucesivamente va eligiendo un número que él considere o el número de facturas que él considere que debiera ser revisado. En cuanto al muestreo estratificado, este consiste, por ejemplo, en dividir el universo de clientes en grandes clientes que tengan un número de venta o su monto de venta anuales sea superior a un monto X establecido por el autor. Y a pequeños clientes, el autor podría decidir muestrear, por ejemplo, el 100% de los grandes clientes y un 5% aleatorio de los clientes pequeños para la confirmación de los saltos. Y en cuanto al muestreo por unidades monetarias, acá para un archivo de cuentas por cobrar, por ejemplo, con un total de 1 millón de bolívares, el auditor selecciona un tamaño de muestra de unas 100 unidades. El software de muestreo genera unos puntos aleatorios a lo largo del rango y se selecciona la factura que tenga ese punto monetario. Esto asegura que las facturas más grandes tienen una mayor probabilidad de ser seleccionadas. Esto es todo en cuanto a lo que son las técnicas de muestreo, lo que es el muestreo como tal, lo que son las pruebas sustantivas, las pruebas selectivas. Bueno, muchachos, eso ha sido todo. Les repito, pido disculpas por no poder haber generado imagen, pero no sé de verdad qué le pasó a la cámara. De todas maneras, que tengan un feliz fin de semana y gracias por la atención prestada.